dulce de leche pasamos a los burbujeantes con Ángel, que hoy vamos a hablar de champán. Vamos a hablar de champán. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, gracias. Bueno, te Gracias. cambié de escenografía hoy. Estamos Sí, con las luces. Estamos más iluminados. Porque si hablamos de champán, como que te ilumina, ¿no? Seguro. Un poco de verlo. Son como burbujitas esto Son de burbujitas, acá atrás. es verdad. Bueno, Contame. hoy vamos a hablar de una bebida que, se caracteriza por ser una de las bebidas más elegidas del mundo, que tiene que ver con el lujo, con el placer. Estuvimos hablando en un programa de las copas de champán, el porqué de la copa. Ahora vamos a hablar de lo que va adentro. Exacto. Bueno, si hablamos de champán pensamos automáticamente en Francia, ¿está bien? Y si hablamos de buenos vinos, aparte de la Argentina, también pensamos en Francia. Los vinos en ese país son de tiempos inmemoriales, alcanzan su esplendor con lo que deja el Imperio Romano cuando se retira de territorio francés en el siglo V, por ahí. Pero les deja una herencia vitivinícola que los monjes benedictinos y otras corrientes religiosas empiezan a trabajar, empiezan a desarrollar y a experimentar en ciertos y determinados aspectos de la bebida. El vino se empieza a utilizar en liturgias, en temas religiosos. Bueno, la Biblia tiene más de 400 referencias al vino. Y los monjes son los primeros en empezar a estudiar los distintos terroirs, las distintas parcelas. Hay registros que dicen que los monjes probaban la tierra para determinar si estaba bueno sembrar y qué sembrar, qué vid plantar en ese lugar. En ese lugar. Bien. Había un monje que hace referencia a su nombre a uno de los champán más vendidos del mundo, que es Dom Pierre Perignon, el famoso Dom Perignon. Dom Perignon era un monje benedictino que pasó toda su vida investigando el tema del vino. Él estaba totalmente abocado a hacer un vino blanco de uvas tintas, de uvas que se hacen vinos tintos. ¿Cómo es esto? Hoy se llama blanc de noir, o sea, blanco de negro. Evitaba el contacto de la piel de la uva y utilizaba solamente los ollejos, la pulpa de la uva. Pulpa, no el ollejo. El responsable de que un vino sea tinto es el contacto con el ollejo de la uva. Eso es lo que le transfiere el color. El color, bien. ¿Está? Bien. Este hombre fue el precursor de utilizar solamente la parte interna de la uva para generar sus vinos blancos. ¿Está bien? Pero tenía un gran enemigo, la burbuja. Paradójicamente, Dom Perignon pasó toda su vida intentando evitar y sin saber qué pasaba, por qué se le hacían burbujas al vino. En sus vinos blancos había burbujas que eran totalmente desagradables para él y bueno, años y años y años y años intentando sacarlas. Hasta que comenzaron a venderle vino a los ingleses y los ingleses empezaron a preferir ese vino con burbujas, gasificado, con burbujitas, a los vinos que se hacían habitualmente en la época. Así nace el champán, por un error. Por un error. Como por no saber cómo evitarlo. Claro. Bien, después, con los años, Dom Perignon muere en 1715. Con el tiempo se empieza a estudiar que cuando haces un vino, el vino va a una fermentación, a una primera fermentación, o sea, se cosecha la uva, va a unos tanques, todo un proceso de fermentación, todo el proceso de vinificación. ¿Qué sucede? Como la Champaña francesa, donde habitaba este buen hombre, era una región muy fría, las uvas se cosechaban tarde para que logren más maduración en la planta y así obtener más azúcares y que la uva tenga más materia prima, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Cuando hacían la vinificación, embotellaban, pero venía el verano.
Entonces, dentro de la botella comenzaba una segunda fermentación. Esa fermentación generaba gas. El gas generaba la burbujita. Por eso estallaban las botellas. En esa época lo bautizaron el vino loco, porque las botellas empezaban a estallar y estallaba una y seguían estallando las otras. Bien, cuando se dieron cuenta de esto, nace la botella gruesa, para poder soportar la presión de esa segunda fermentación que es cuasi descontrolada, ¿no? Una fermentación indeseada para la época. Y mirá qué bebida sacó la... Mirá qué bebida, que después nosotros tomamos, nos prestaron la cepa y toda la historia. Divino. Que después devolvimos. Divino. Pero bueno, que el champán es originario de Francia. De la champaña francesa y por un error o por no saber cómo subsanar esto de las burbujas. Así nace el famoso método champenois. En las botellas que se adquieren podés leer método champenoise. Método champenois. El método champenois es nada más que esto, lo que terminamos de explicar. Qué genial. Que las fermentaciones se dan dentro de la botella. ¿Viste que los errores siempre son también para aprender? Pero por supuesto que sí. ¿Para disfrutar? Por supuesto que sí. Como este. Por supuesto. Sin dudas. Después hay otros métodos, que es el método Charmat, que es un método más industrial, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero está bueno que la gente lo sepa, que se fabrican en tanques de acero inoxidable, pero a mi humildísimo entender, creo que ese método tradicional, ese método con el que nació la bebida, a mi gusto es el mejor. Claro, totalmente, claro que sí. Bueno, conocimos la historia, mirá vos, de estas botellas locas, que decía. El vino loco, el vino loco le decía. Claro, de ahí así que ustedes aprenden algo más acá en versión vanguardia, y por supuesto de la mano de Ángel Romano, que de esto sabe y mucho, y nos encanta tenerlos acá. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos con más versiones.